Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Diálogos de la Gestión Cultural, este martes 15 de noviembre del 2022. Nos da muchísimo gusto cerrar posiblemente, yo decía que era una trilogía, pero se volvió 4, el cuarto capítulo de Así viví el Mundiacul. Nos da muchísimo gusto tener a Carlos Villaseñor nuevamente con nosotros y a Enrique Vargas Flores, que es un amigo nuestro que ya estuvo con nosotros, ya tuvimos la fortuna de tenerlo con nosotros en un diálogo y que sin duda alguna, hoy hablarán sobre precisamente el Mundiacul en Iberoamérica. Bienvenidos, Carlos. Vamos a leer nada más rápidamente una pequeña semblanza que tenemos de Enrique. Buenos días. Enrique Vargas es coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana, organismo internacional de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, con sede en Madrid, España. Participa en todos los consejos intergubernamentales de los 13 programas iberoamericanos de cooperación cultural. Para la UNESCO, en el 2019, fue coordinador del estudio sobre cultura y desarrollo en América Latina para la Reunión Mundial de Ministros de Cultura. Relator de la Sexta Cumbre Mundial de Cultura de IFACA, doctor honoris causa por el Claustro Doctoral México en 2014. Ha sido director general de Enlace Legislativo de CONACULTA, o Secretaría de Cultura de México, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho, Educación y Cultura, secretario técnico de la Comisión de Cultura de la Segunda Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, secretario técnico del Grupo Parlamentario del 2000 al 2003, impulsor de leyes estatales federales en México y coordinador del Grupo Reflexión para la Ley de Fomento para el Libro y la Lectura en México. Muy bien, bienvenido, Enrique. Qué gusto tenerte. Bien, Muchas Carlos. gracias. Adelante. No, bueno, pues a mí también me da mucho gusto. Enrique y yo nos conocemos y somos muy buenos amigos desde hace casi 20 años. Casi, y digo porque es un poquito más de 20 años. Y hoy reflexionaba por la mañana cómo efectivamente el paso del tiempo nos va permitiendo ver cómo los puntos se van uniendo de determinadas trayectorias, de determinados aconteceres históricos. Y hoy de alguna manera veo una especie de círculo, una especie de ciclo que comienza en México en 1992, cuando una serie de países de América, bueno, todos los países de América Latina, Andorra, Portugal y España, reconocen los vínculos que hay, los vínculos culturales, el patrimonio común que tenemos, que es indudablemente más allá de ideologías o posicionamientos. La realidad es que compartimos una lengua, la realidad es que compartimos muchas maneras de estar en el mundo, costumbres, tradiciones, perspectivas, maneras de dialogar, de ponernos de acuerdo, de trabajar, que permiten identificar en estos países de América Latina, España, Portugal y Andorra, una comunidad singularizable entre el resto de las naciones. Una comunidad que además se caracteriza por su diversidad cultural, que es producto de una diversidad natural singular. Por ahí podemos mencionar la biodiversidad de Costa Rica, la biodiversidad de Colombia, del propio México, y cómo esto se traduce también en diversidades culturales. Una diversidad cultural que sin embargo comparte ciertas matrices culturales, que comparte no solo la lengua, insisto, sino maneras de ver el mundo, de celebrar, ritos, en fin. Y esto que hace 30 años
dio inicio con las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de gobierno. Unos años después, recién aprobada la Convención para la Promoción y Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales en el 2005, la región se pronuncia por esta visión de preservar y proteger la diversidad cultural y lo plasma en la Carta Cultural Iberoamericana como esta hoja de ruta de la región para promover la diversidad, para promover los derechos culturales, para promover desde lo propio un desarrollo sostenible, que ya se hablaba en esta carta. Y un poco a grandes rasgos, esto tiene resultados, tiene demostraciones muy tangibles en Mundiacult, esta reunión que después de 40 años se hace entre prácticamente todos los ministros de cultura del mundo. Estuvieron 130 y tantos ministros de cultura, estuvieron 157 países representados, y me parece que la región iberoamericana tuvo un papel destacado. Y para conversar sobre esto es que he querido convocar a mi querido amigo, casi hermano, por decirlo, con quien hemos pasado muchas aventuras legislativas, con quien hemos recorrido muchas reflexiones a lo largo de América Latina, de España, recientemente en Portugal, para comentar de estos paralelismos, de cómo llega y qué espera la región iberoamericana de Mundiacult. Que yo te pediría, mi querido Enrique, que comenzáramos esta reflexión un poco abundando en qué es esto del espacio cultural iberoamericano, cómo se conforma y pues desde luego haciendo énfasis en esta muy particular y para mí ejemplar forma de cooperación cultural que son los programas IBER. Entonces, bueno, te dejo la palabra y bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Sergio, por convocarme a este ciclo, a digamos, esta serie dentro de lo que son los diálogos de la gestión cultural, que ya se ha convertido, y lo comentábamos antes, pero siempre hay que decirlo, se ha convertido en un espacio de referencia, en un espacio de diálogo, pero de reflexión, de propuesta, de cohesión y además están sucediendo cosas muy importantes de verdad en estos espacios que semana a semana convocados de tu mano, querido Sergio, han permitido el reencuentro, la confrontación respetuosa de ideas, la expresión de visiones y sobre todo de podernos seguir entendiendo en la matriz y en la clave cultural, que sí es posible, por supuesto, seguir construyendo a partir de estos diálogos. Y a ti, mi querido Carlos, bueno, ya sabes que todo mi reconocimiento permanente a tu enorme visión y tu enorme capacidad también de tantos y tantos años de saber sumar y de tener una visión siempre crítica, siempre objetiva, nunca condescendiente, siempre muy audaz también para el bien del sector cultural, de las políticas culturales y en todo lo que has trabajado y en lo que venimos trabajando siempre de manera conjunta, sabes que te expresamos nuestro mayor y siempre absoluto reconocimiento a todo lo que tú significas. Mira, tener la oportunidad de poder compartir con todos los amigos que nos están escuchando y como punto de partida, bien decías, hace 30 años el inicio de las cumbres iberoamericanas como un mecanismo de diálogo, pero sobre todo de construcción de confianza en estos últimos años. Si bien efectivamente desde la reunión fundacional de Guadalajara, México, se reconoce y se identifica que es a partir de la matriz cultural, de los valores compartidos y de la visión de entendernos y de la manera de entendernos en el mundo,
que era el motivo, digamos, por el cual se iba a generar esta integración. Si bien eso se dio en el momento mismo de la inauguración, de la conformación de esto, es una constante que ha venido siendo ratificada año con año, que ha sido enriquecida y que año con año va tomando más fuerza de muchas maneras. Por supuesto, la cultura dentro del mecanismo, dentro de la Cumbre Iberoamericana, es una de las grandes fortalezas. Y es una de las grandes fortalezas porque, esto yo lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, el conjunto de los países, de estos 22 países, somos una verdadera potencia cultural. Independientemente de las particularidades de cada uno de los territorios que conforman la región iberoamericana, con 2 continentes, que esto también es algo bastante particular en el mundo, somos una potencia. Miren, hoy que simbólicamente se identifica como el día en el que la población mundial llegó a 8,000 millones de habitantes, hoy justamente, creo que es muy oportuno decir que somos entre el 9 y el 10% de la población mundial. Iberoamérica, en números, significa el 10% de la población. Y esto nos permite tener un peso específico, pero también una licencia de soñar cómo debemos de ser mejores. Y también nos permite acordarnos que tenemos que mostrarnos al mundo con una dignidad absoluta y con esa potencia cultural que tenemos. Y de alguna manera, la Cumbre Iberoamericana ha podido contribuir a esa expresión, a mostrar eso, a poder trabajar juntos, a identificarnos unos con otros. Y como bien recordaba Carlos, quizá un parteaguas internacional sí fue, por supuesto, Mundiacul, que ahora vamos a entrar en materia de Mundiacul, pero él hizo una referencia importante, que es la Carta Cultural Iberoamericana en el 2006, y que es la primera, digamos, reacción de esta región cuando la Convención del 2005 de Expresiones Culturales. Y ahí se empieza a mostrar la capacidad de reacción de la región, la capacidad de organizarnos, de hacer cosas. Se han materializado los programas de cooperación, pero muchas otras acciones. Tenemos 13 programas de cooperación. La gente que nos está escuchando conoce Iberescena, Iberorquestas, Ibermedia, Ibermuseos, Iberarchivos, todos estos esfuerzos, Ibercultura Viva, etcétera, hasta llegar a 13 programas de cooperación. Ellos los conocen. Y esta es una de las maneras en las que se materializa esta cooperación, pero también esta capacidad de coproducción. No nada más es una cooperación entre iguales o entre pares, que es una cooperación sur-sur, sino la capacidad que hemos tenido, no nada más de eso, sino de avanzar en coproducción, en circulación, en fomento real. Estamos hablando que al paso de estos años se han invertido ya casi 200 millones de dólares en programas y en ayudas directas, que sí han podido transformar algunas de las distintas materias que nos ocupan. Tan solo en el cine, bueno, pues hoy podemos decir que Iberoamérica tiene una industria cinematográfica competitiva a nivel mundial, ya como región, no nada más con algunos países que ya, por supuesto, tenían un potencial enorme en la industria cinematográfica. Hoy, afortunadamente, todos los países de la región están haciendo películas, porque talento hay en todos lados. Lo que no había era la oportunidad de hacer esa coproducción o de poder entrar en estos circuitos internacionales. Y hoy ya como región estamos. Y eso es un producto, por supuesto, y primero que nada, de la creatividad de nuestra gente, de las instituciones nacionales que se han ido desarrollando a la par de todos estos años, digamos, al albergo también de la agenda iberoamericana, pero de la cooperación iberoamericana también es un resultado compartido por muchos. Entonces, yo digo, trato de poner, por supuesto, un poco el llamado que nos decía Carlos, de poner un poco en situación a quienes nos están oyendo, de qué es el espacio cultural iberoamericano. El espacio cultural iberoamericano yo lo tendría que definir de la siguiente manera. Es un espacio de concertación, de diálogo, de proyección, de producción y de coproducción a partir de la cooperación y de la confianza generada en todos estos años.
Sí, pertenecemos, por supuesto, a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, pero aquí participan los 22 ministerios o altas instituciones de cultura, que se materializa en programas y en muchas otras acciones que a lo largo de este diálogo iremos mencionando. Y yo quiero decir que si bien la cumbre tiene 30 años, el tema que hoy nos convoca fue prácticamente el punto de partida hace 40 años, que fue Mundiacult hace 40 años y esta segunda edición. Entonces, creo que el ejercicio que podemos ir haciendo a lo largo de este diálogo es de esto que nos invitaba Carlos, estos paralelismos de cómo estas cosas han ido detonando otros procesos que han tenido enorme incidencia local. Lo que sí debo de decir es que la región iberoamericana no nada más ha sido reactiva a situaciones internacionales como la Convención del 2005 y por ende la Carta Cultural en el 2006. Esta región también ha sido vanguardista. Hemos abierto camino. No nada más somos reactivos, somos propositivos y tenemos una enorme influencia. El conjunto de estos 22 países, ahora que Carlos nos decía números, ¿no? De que 157 países de 193 de la UNESCO, con más de 130 y algo de ministros de cultura presentes en México en Mundiacult. Bueno, 22 ministros dentro de esos números son ministros iberoamericanos. Y no nada más fueron como ministros de su país, también elevaron una voz iberoamericana. Y eso tiene un enorme valor, porque hay un sentido de pertenencia en la región y porque además hicimos todo un proceso para llegar a Mundiacult. Fuimos una región que llegó organizada, que estamos celebrando este 2022 el Año Iberoamericano de Cultura y Desarrollo Sostenible. Y esto no es un dato menor, ni gratuito, ni fue espontáneo. Obedece a toda una hoja de ruta que nos fuimos dando para prepararnos como región, para dialogar con el mundo y mostrar lo que es Iberoamérica y poder negociar con los otros países lo que es la visión de Iberoamérica en este contexto internacional. Perdón si me extendí, querido Carlos, pero digamos que trato de responder, por supuesto, un poco tus planteamientos. Un poco a partir del ejemplo de los programas, en un esquema muy siglo XX de gestión cultural, podría pensarse que Enrique Vargas es el jefe único, central y omnímodo de todos los programas y que él determina exactamente qué va a hacer cada uno de ellos. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que es una administración de los programas absolutamente descentralizada y producto de la concertación y el consenso entre los países. Generalmente por estar los promotores culturales dedicados específicamente a un sector, no tenemos oportunidad de ver otros sectores, pero lo que me gusta de los programas IBER es que tocan piso, tocan tierra muy constantemente. Y lo digo, me pongo como ejemplo el programa Ibercocinas, que bueno, trabaja con cocineras tradicionales en comunidades. El programa Iberculturas Vivas Comunitarias, que bueno, ha generado todo un movimiento importante, sobre todo en la parte sur de América, en Sudamérica, alrededor de la cultura viva comunitaria que se entrelaza de manera importante con otras iniciativas como son los puntos de cultura. Vi que estuviste con los puntos de cultura ahora recién en Argentina, pero que es un movimiento que está en Brasil, pero que es un movimiento que está en Ecuador, pero es un movimiento que está en México y donde Ibercultura Viva genera espacios de diálogo, de reflexión y desde luego de apoyo con materiales. ¿Qué decir de Iberarchivos, donde se está logrando rescatar, preservar, difundir archivos? Recientemente estuvimos en Lisboa y vimos un trabajo extraordinario que está haciendo allá Silvestre con los archivos en Brasil. Déjame comentar la anécdota porque es muy interesante.
nos mostró Silvestre que a partir de la recuperación de procedimientos, de fórmulas ancestrales, ahora están preparando jabones que están inspirados en esas recetas, pero además, Sergio, les ponen un código QR que te lleva al documento original donde consta esa receta dentro del archivo de Portugal. Entonces pues son viajes de ida y vuelta al pasado, al presente, que proyectan al futuro muy interesantes. Y en eso también está el programa IBER. Y yo lo quiero referir, y es a donde voy, mi estimado Enrique. Se destacó mucho al cierre de Mundiacult la singularidad de que se haya alcanzado un consenso respecto de la declaración final. Desde luego, muy loable en el entorno de un mundo pues que está viviendo conflictos como guerras, como la guerra entre Ucrania y Rusia, por la invasión rusa, y que dio lugar incluso a muchos diálogos álgidos durante la conferencia, pero sin desdeñar la importancia que tiene este consenso, pues yo lo que observo es que la región iberoamericana viene dialogando y generando consenso precisamente en las cumbres de jefes de gobierno, de Estado y de gobierno, precisamente en los programas IBER desde hace mucho tiempo. Ninguna de las acciones IBER se desarrolla si hay alguien que esté en contra. Todas las acciones IBER son a partir del consenso entre los países, que es a través de sus puntos focales que se ponen de acuerdo y que se traducen en acciones concretas. No dejo de observar, pero eso ya lo platicaremos en algún momento, el parecido que tiene este esquema a lo que eran los fondos regionales del CONACULTA, pero esa es otra historia. Pero el hecho es que el consenso, el diálogo y el consenso han estado presentes en el sistema de cooperación iberoamericano desde hace mucho tiempo. Y creo yo, tú me corregirás, y precisamente de eso quisiera que abundaras un poco el tras bambalinas, cómo se reflejó esta capacidad de diálogo y consenso de la región iberoamericana en la construcción de lo que fue Mundiacult, en la construcción de la declaración, en la construcción de los acuerdos con los que ya llegó la región a Mundiacult, producto precisamente, entre otras cosas, de las reuniones celebradas con motivo de este 2022, año de la cultura y de desarrollo sostenible para la región iberoamericana. Mira, de manera muy concreta, todos los acuerdos a lo largo de los últimos 30 años, en el marco de las cumbres iberoamericanas y todas las reuniones ministeriales, los programas de cooperación, todo es siempre la construcción del consenso. Esa es la esencia de lo iberoamericano. En lo iberoamericano no hay votaciones, no hay nadie que se quede con el brazo levantado haciendo un contra. No, hay consenso. Se construye el consenso a partir del diálogo, a partir del entendimiento, a partir de la negociación, que es absolutamente válida la negociación política, la negociación de encontrar el punto de equilibrio entre lo que una parte quiere y la otra parte quiere, se logra construir a partir del entendimiento, y esa es la esencia de la agenda iberoamericana. Iberoamérica, desde siempre hemos tenido integrada la noción de cultura y desarrollo. Ahora hablamos, y creo que es la manera absolutamente correcta, de cultura y desarrollo sostenible. Pero nuestros países siempre hemos tenido incorporada la visión de cultura y desarrollo por las características propias de las enormes asimetrías en las que nuestros países viven, y es la concepción, sale de América Latina la concepción de cultura y desarrollo para el mundo. Entonces, la temática de Mundiacult nunca nos fue ajena.
nos es automáticamente propia. Es nuestro tema. Y este tema, que pareciera que siempre estuvo ahí, no estuvo siempre en Naciones Unidas. Si uno lee los documentos de Naciones Unidas y los documentos de UNESCO, no es prácticamente sino hasta Mundiacul 82, donde empieza a hablarse de cultura y desarrollo. Y a partir de ahí viene también todo un desarrollo, digamos, documental y todo un nuevo acervo, una nueva faceta dentro de UNESCO, muy impulsado por los países iberoamericanos. Pero llegamos a un punto en el que, por supuesto, ya como Cumbre Iberoamericana, hace más de 30 años, se habla de que el desarrollo de esta comunidad, en este mecanismo de integración regional, tiene que ser a partir de la cultura y el desarrollo. Eso dicen los documentos fundacionales, como ya referí yo antes. Pero la UNESCO los incorpora 10 años antes apenas. Los incorpora en México 82 y no empiezan a tener un gran desarrollo de manera inmediata. Nosotros, hablando de paralelismos, por supuesto el desarrollo institucional, las políticas culturales, la legislación, el incremento de presupuestos, la dotación, digamos, a distintos niveles y órdenes de gobierno, de instancias encargadas directamente de la cultura, lo tenemos plenamente registrado. Y realmente sí es a partir de Mundiacult y de la Cumbre Iberoamericana que los países van avanzando en este desarrollo institucional que hoy podemos decir que es de una excelente calidad. Siempre mejorable, pero hoy tenemos ya unas capacidades institucionales que por supuesto hace 30 años no teníamos. Y eso ha sido posible gracias a que tenemos incorporada la visión, la praxis y la metodología de cultura y desarrollo. Ahora, ¿cómo se construye el consenso? Creo que esto es importante mencionarlo porque en la conferencia general de la UNESCO en noviembre del 2019, cuando México hace la propuesta en el cierre de esa conferencia de hacer un nuevo Mundiacult en el 22, estoy hablando del año 19, antes de que hubiera la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, meses antes, ahí se acompañó el grupo de países, ahí la CEGIP estuvo presente en esa conferencia y se acompañó el deseo de México, la iniciativa de México, muy apuntalada por supuesto, un grupo de especialistas y de gente que veníamos viendo la necesidad de que esto se tenía que hacer, que había que tener una reflexión alrededor de los 40 años de Mundiacult y que el mundo claramente había cambiado y que había que tocar estos temas. Bueno, México presenta de manera formal y oficial como país miembro de la UNESCO la intención de hacer un Mundiacult. Y ya la construcción del consenso ahí comenzó, porque los 22 países acompañaron de manera inmediata, y ahí fueron no nomás los 22 países se convirtieron en reproductores de la idea, porque era un país de la región quien iba a hacer eso. Y en automático se construyó el consenso, fue recibido por unanimidad, fue recibido con grandes aplausos la iniciativa, y a partir de ahí ya comenzó su andadura institucional dentro de la UNESCO, todo ese trámite que tiene que darse para que se fuera designada, digamos, como una conferencia intergubernamental de categoría 2 de la UNESCO. Y siempre todos los países iberoamericanos fueron acompañando esta decisión. Pero días antes de la celebración de Mundiacult, de la Conferencia General del año 19, habíamos tenido la reunión de ministros de cultura en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Andorra, que tuvo lugar físicamente en Bogotá, por un convenio entre estos dos países. Y ahí, días antes de que se presentara ante los países de UNESCO en París, ya la región iberoamericana estaba hablando de la importancia de hacer una reflexión 40 años después, que había que trabajar esto, que había que hacerlo, y ya teníamos el mandato desde el espacio cultural iberoamericano para ir trabajando en ese sentido. Así que cuando esto sucedió en París, ya estábamos iniciando, digamos, todo ese proceso. Y de ahí viene un largo andar, que llegamos a la cumbre de Andorra, y en esa cumbre los jefes de Estado y de Gobierno
mandatan al espacio cultural iberoamericano para generar consensos, para llegar con una postura firme, decidida, clara, viable a Mundiacult. Y por eso tenemos el Año Iberoamericano de Cultura y Desarrollo Sostenible, por eso tenemos ya vigente, con un largo proceso, la Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo Sostenible, también ya saludada por la UNESCO, y una serie de herramientas. No nada más es el mandato político, no nada más son los programas, no nada más es la reunión de ministros de cultura, sino tenemos herramientas inclusive de planificación con metas, porque como no hay un ODS específico de cultura, bueno, la región iberoamericana responde con un documento para llenar ese vacío y poder registrar y contabilizar este impacto que la cultura tiene en los distintos objetivos y metas de la agenda ODS. Cuando hablamos de la agenda ODS, tenemos que hablar ya de manera inmediata de Mundiacult, porque queda claramente atravesado, porque no hubo un ODS. Y además, Mundiacult, dentro de los grandes resultados que tiene, es que hace caso al llamado, y la CEGIP también lo hizo antes de Mundiacult, y por eso pudimos llegar preparados, digamos, al llamado del secretario general de Naciones Unidas para considerar la cultura como un bien público en ese momento denominado global. Esto se transforma en bien público mundial. Cultura corrige esta denominación de global a mundial después de una profunda reflexión y de un consenso generalizado. Y, una vez más, el consenso se logra. Nosotros como región iberoamericana claramente sí llegamos preparados a esta reunión. Llegamos, como digo, con estas herramientas, pero también llegamos porque tuvimos la oportunidad de hacer un foro el 5 y 6 de septiembre de este año, muy pocos días antes de la celebración de Mundiacult en México, que fue a finales de septiembre. Pudimos hacer este foro que contó con prácticamente 30 especialistas, un foro internacional. El propio subdirector general de la UNESCO, Ernesto Tone, nos acompañó en este foro, que fue el único foro de todos los previos a Mundiacult que habló sobre cultura y desarrollo sostenible. Porque hubo foros maravillosos de muchos temas, y todos los temas y todos los foros contribuyeron, por supuesto, a la discusión de Mundiacult. Nosotros también participamos en la consulta regional de América Latina y Caribe, donde ya llegamos con propuestas, no con análisis. Los análisis ya estaban hechos. Llegamos a esas reuniones con propuestas concretas de por dónde tendría que ir Mundiacult y por dónde tendría que ponerse de acuerdo UNESCO. Y con enorme satisfacción vemos que lo que nosotros como CEGIP hemos propuesto está materializado en la declaración del México 2022. De eso, el conjunto de los países nos sentimos profundamente orgullosos y como organismo internacional estamos más que satisfechos por el deber cumplido, el objetivo cumplido. Entonces, nosotros tuvimos un foro que fue coordinado académicamente por Sylvie Durán, que fue ministra de Cultura de Costa Rica, que ha participado también en estos foros, en estos diálogos de gestión cultural. Y tuvimos, repito, la satisfacción de contar con los más grandes especialistas. Carlos mismo mandó un video muy interesante porque fue una participación mixta la que tuvo este foro, porque hoy nos permitimos afortunadamente hacer foros mixtos y poder contar con gente que aunque no puede viajar, pueden presentar, por supuesto, su participación. Este foro emitió 33 recomendaciones. Es un foro que hicimos junto con la UNESCO, fue convocado por CEGIP, por UNESCO y por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura y la Cancillería mexicana. Y de verdad que a mí me gustaría muchísimo, Sergio, que pudiéramos compartir con los amigos de gestión, de diálogos de gestión, el link del documento. Es un documento que tiene 33 recomendaciones, el cual tuvimos no nada más la oportunidad de mandar o de enviar directamente a la UNESCO como tocaba, como correspondía, sino que la UNESCO formó parte de él y que además en el propio desarrollo de Mundiacult tuvimos oportunidad en uno de los foros
no nada más, en algunos nos invitaron a ser moderadores. Enrique Vargas, su servidor, fue moderador de uno de los paneles ministeriales, cosa que le estamos profundamente agradecidos a la UNESCO, sino que nos invitaron a participar en uno de estos paneles. Y ahí pudimos transmitir el consenso de los ministerios de cultura, todo este largo acervo que hemos venido trabajando de tantos años y la visión compartida a través de estas 33 recomendaciones. No voy a enumerar todas porque para eso vamos a compartir el link, pero quiero resaltar quizá un par de visiones y una recomendación muy puntual. Quizá a partir de la revisión por parte de ICOM de la definición de museo, este foro, con base académica muy sólida, recomienda a la UNESCO y recomienda al conjunto, primero, por supuesto, de nuestros países, la revisión y la actualización conceptual de patrimonio inmaterial, de patrimonio cultural inmaterial. Esta discusión hay que darla, y es una discusión realmente interesante, profunda, que nuestra región tiene mucho que decir al conjunto de países en esto. Esto, por supuesto, es algo que nos llena de satisfacción, porque no pueden quedar ciertos conceptos estáticos. La realidad se va imponiendo. Y vinculo el tema del patrimonio inmaterial con algo que mencionaba Carlos, que es el programa Ibercultura Viva, y lo que es el movimiento de la cultura viva comunitaria en este conjunto de países. Vengo de Buenos Aires, estuve toda la semana pasada trabajando en Argentina, trabajando con todos los amigos del ministerio, en ocasión de la reunión del programa de Iberorquestas Juveniles, y tuve el enorme placer, el gusto de haber estado en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, el sábado pasado, en el Encuentro Nacional de Puntos de Cultura y de Cultura Viva Comunitaria de Argentina, donde en la mesa principal de ese debate, de ese foro que se dio, bueno, por un lado la CEGIP fue multicitada, fue citado, por supuesto, el Espacio Cultural Iberoamericano, como el ente que fue capaz de aglutinar alrededor de un programa de cooperación un movimiento, porque no deja de ser un movimiento social de base comunitaria cultural, y que no ha perdido en un solo segundo, no ha perdido nunca la esencia de ser un movimiento social. Pero el programa de cooperación ha podido darle forma colaborativa de cooperación horizontal para su cohesión, su proyección, y esto ha podido contribuir que hoy sea política pública en los países, que haya leyes ya de puntos de cultura o de cultura viva, que haya presupuestos destinados a este fenómeno, déjenme decirlo de esa manera, que haya ya direcciones, áreas temáticas en los ministerios de cultura para atender esta realidad sociocultural, pero también la academia ha podido acercarse a todo este movimiento. Ya también con Flaxo, en Buenos Aires justamente, se tiene un posgrado sobre cultura viva comunitaria y se tiene un programa de cooperación. Y eso, todo este conjunto de acciones han pasado en tan solo un poco más de 10 años. Es una capacidad enorme de nuestra región de decir, esta es una visión que tenemos, este es un método, esta es una necesidad, un alcance, y ya lo hemos llevado a presupuesto, a institucionalidad, a legislación, a la academia, a programa de cooperación. Y eso lo mostramos al mundo, también en Mundiacult, porque es la única región en el mundo que está trabajando con esta metodología de programa de cooperación, pero también con esta metodología de entender esas manifestaciones del patrimonio cultural intangible. Por eso tenemos la estatura a nivel mundial de poder sentarnos a hablar y decir, el patrimonio cultural inmaterial, esta es la visión, esta es la manera en la que lo estamos reconociendo, atendiendo, difundiendo, preservando, es la manera en la que estamos dialogando con el fenómeno del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, lo pongo como un ejemplo de tantos que podemos tener, pero como en estos años, incluso hasta un congreso iberoamericano sobre cultura viva comunitaria tuvimos en Costa Rica. O sea,
La agenda de la región es una agenda seria y comprometida con este y muchos otros temas. Pero estamos hablando en particular de este tema. Y eso también se pudo compartir y elevar a Mundiacul como una visión de un grupo de 22 países que dicen, así estamos trabajando. Esto ha sido observado con mucha atención por otros países y tengan ustedes la seguridad que este fenómeno va a tener una trascendencia más allá de nuestra región. Ya se está observando con mucha inteligencia, con mucha agudeza, y repito, es la capacidad que sí tuvo nuestra región de instrumentar la política pública alrededor de un fenómeno sociocultural en un tiempo récord. Déjame interrumpirte para puntualizar un par de cosas que, por evidentes, luego quedan desapercibidas. Pero si es posible hablar de un programa regional de cultura viva comunitaria como un movimiento social, es porque cocinamos, bailamos, cantamos, celebramos, rezamos de manera similar, creamos artesanías de manera similar en todo el continente. Por eso tenemos el bagaje para sentarnos a dialogar sobre una expresión comunitaria. Difícilmente este bagaje compartido lo podemos imaginar entre un austriaco y un catalán, o un agente de Andorra con alguien de Brasil. La naturaleza de sus vidas cotidianas es distinta. No imprimo ningún signo de mejor o peor en ninguna de las dos culturas. Son culturas con igual dignidad, pero que son pertinentes para espacios ambientales y sociales específicos. Sin embargo, en el caso de cultura viva comunitaria, de manera muy evidente, en el caso de Ibercocinas, en el caso de Iberrutas, hablamos de visiones comunes que se expresan de forma diversa y por eso es posible generar programas regionales. Pero la otra ventaja que yo veo, y nos acaba de pasar allá en Lisboa, es que prácticamente no se necesitan traductores para dialogar entre toda la región. Desde luego el portugués y el portugués que se abre en Brasil nos pueden costar un poco más de trabajo, pero no muchísimo más que el que nos cuesta entender a un aragonés o el que nos cuesta entender a un porteño de Buenos Aires, ¿no? Estas diferencias lingüísticas no nos impiden la comunicación porque también tienen raíces comunes. Y otra ventaja que observo, Enrique, es que los especialistas de la región pueden circular y comunicarse en toda la región. En toda la región puede estar un Celio Turiño, Puntos de Cultura, en toda la región puede estar un Jorge Melguizo, una Paulina Soto, un Alfonso Martinel, por mencionar solamente algunos del vasto repertorio de especialistas que tenemos. Un Carlos Villaseñor. No, bueno. Un Carlos Villaseñor, un Sergio Cervantes y tantos que conforman este espacio de diálogos. Perdóname la interrupción, Carlos, pero es que lo que estás diciendo es clave, porque justamente este espacio de diálogos de la gestión iberoamericana, si en algo ha podido contribuir, es justamente a eso, a la identificación de todos los actores que están influyendo, que están reflexionando, que están aportando, y lo digo de una manera siempre muy respetuosa, sus neuronas todos los días para elevar y cambiar, digamos, la calidad de vida de la gente, siempre a través, por supuesto, de las acciones alrededor de la política cultural y de la gestión cultural. Así que yo creo que estás tocando un punto clave. Sí, y esto no se da en todas las regiones del mundo. Pensemos las posibilidades de circulación de los especialistas, de los artistas, de generar programas regionales, por ejemplo, que pudiera haber en Asia, considerando Asia, Rusia, China, Japón, Vietnam, todas, vamos, no podemos hablar de bagajes comunes, no podemos hablar de lenguajes transversales.
en otras regiones, generar programas regionales en espacios donde no se comparten matrices culturales que se expresan en forma diversa, resultaría difícil, y esta es una ventaja comparativa que tiene la región iberoamericana, que además se caracteriza por su diversidad biológica y diversidad cultural. Sin embargo, Enrique, hemos comentado en otras ocasiones que aún existiendo esta enorme potencialidad de las matrices culturales compartidas que se expresan en forma diversa, de los lenguajes, de los especialistas, hasta la llegada de 2022 me parece que la región no ha podido encontrar un crisol, no ha podido encontrar plenamente los mecanismos para actualizar todas estas potencialidades y traducirlas en un mayor desarrollo, desde luego sostenible, pero mayor desarrollo y generar menos inequidades. ¿Cómo podría contribuir Mundiacult 22? ¿Cómo podrían contribuir estas reflexiones del Año Iberoamericano de Cultura y Desarrollo Sostenible a aprovechar estas potencialidades para generar mayor desarrollo a partir de lo propio en los años, en las décadas venideras? ¿Qué se ve venir después de Mundiacult para la región? Bueno, mira, a ver, de manera muy concreta, en medio de Mundiacult, el día 29 de septiembre, para ser exacto, el Espacio Cultural Iberoamericano convocó a todos los jefes de delegación, a todos los ministros iberoamericanos, a los organismos internacionales también subregionales, a la banca de desarrollo y a los actores más importantes que están trabajando sobre el terreno, a un desayuno, a una reunión de trabajo, a las 7:30 de la mañana, debo de decirlo, el día 29 de septiembre. Un poco para poder tener el tiempo suficiente, porque las agendas en medio de Mundiacult eran una locura para todos los ministros, y tuvimos una participación plena de todos los países. Eran prácticamente más de 80 personas a la mesa, eran el jefe de delegación más uno, ahí nada más eran 44 y todos los demás actores, prácticamente 80 grandes tomadores de decisión de políticas culturales. Y ahí se tomó claramente, digamos, se hizo una medición exacta. Se valoró cómo llegó la región a Mundiacult, cómo nos preparamos, todo esto que ya hemos mencionado, cómo iba el nivel de discusión. Por supuesto, esa no era la mesa para hablar de la declaración de Mundiacult, porque eso correspondía obviamente únicamente a los países y compete a la UNESCO. Estuvo también sentado en esa mesa el subdirector general de Cultura de la UNESCO, y debemos decir con enorme satisfacción que los 22 países se colocaron, y por supuesto la CEGIP también se colocó en la agenda post-Mundiacult. Ahí, en medio de Mundiacult, cuando ya estaba prácticamente acordado ese consenso de la declaración, etcétera, la región iberoamericana empezó a hablar del post-Mundiacult. ¿Por qué? Porque había que aprovechar que estaban ahí todos para empezar a hablar qué sigue, con qué sigue y cómo, y con qué herramientas, y cómo vamos a poner en marcha determinadas decisiones importantes a nivel global. Y con enorme satisfacción debo de decir que cuando terminó esa reunión, la satisfacción fue generalizada, porque todos los países salieron con, digamos, tareas en la mano, y el espacio cultural salimos con tareas en la mano. Primero que nada, se crea un mecanismo de viceministros de cultura para dar seguimiento a todas las acciones y a todos los acuerdos, para que cuando haya la reunión de ministros de cultura, esto no tenga que pasar tanto tiempo. Esto en el ámbito iberoamericano. Esto es una cosa muy práctica. Esto es algo demasiado tangible, digamos. O sea, va a haber una reunión de seguimiento para los diversos temas como países y como región. Pero algo yo debo decir con enorme satisfacción, que la reflexión que se empieza a dar es qué significa para los países iberoamericanos esta definición de la cultura como bien público mundial. Y esa es la tarea inmediata en la que estamos, porque esto significa no quedar fuera
O sea, hoy ya la cultura está declarada como un bien público mundial. Y eso va a permitir al sector cultural, y se lo digo a todos los gestores, no quedarse fuera de la discusión de la cultura en las siguientes agendas globales. La cultura ya llegó a ese lugar que siempre hemos aspirado todos los que nos hemos dedicado a cultura. Siempre hemos dicho que la cultura es lo último, que la cultura todavía no llega, que la cultura no alcanza. Ahora hay que construir esa declaración, llenarla de contenido, pero ya está declarado, porque si algo es muy nítido, es que estamos a 8 años del cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y con pandemia de por medio y confinamiento de por medio, es muy difícil que todos los países en su conjunto y con los distintos conflictos armados que hay ahorita a lo largo y ancho de los territorios, y con las asimetrías, la crisis económica, las inflaciones, el cambio climático, la COP, el G20, etcétera, etcétera, es muy difícil cumplir con la Agenda 2030. A los países les va a costar mucho trabajo en los siguientes 8 años cumplir todos los objetivos. Es innegable que empieza una nueva discusión de una nueva agenda global. Ya tuvimos los ODM, donde cultura tuvo alguna presencia, pero no fue suficiente. Ya estamos en la Agenda 2030, donde cultura nada más está en metas y donde, bueno, la región tiene una estrategia, como ya mencioné. Pero lo importante es que este conjunto de países están siendo absolutamente responsables de cómo nos vamos a incrustar y cómo nos vamos a preparar para estar a la altura de esa declaración y estar a la altura de algo que hemos aspirado siempre. Porque lo que sí sería verdaderamente imperdonable es que ya tenemos la carretera por donde caminar, que es esta declaración de la cultura como un bien público mundial, y que no nos preparemos para transitar sobre esa carretera y poder cumplir una aspiración histórica. Eso es algo que no nos podemos permitir y que desde el poder público se tienen que generar las condiciones para que todo el sector cultural sea parte de esta discusión, sea parte de prepararnos a esta nueva era. Porque si nosotros no estamos listos y el sector no se prepara para eso, perdón, pero aunque nos lo digan y nos abran la puerta, si no estamos lo suficientemente preparados con las reformas que toque hacer de toda índole, administrativas, legislativas, todavía debe de haber, y estoy seguro, muchas leyes en los países que detienen el desarrollo cultural. Aunque tengamos la voluntad de hacer el desarrollo cultural, aunque tengamos leyes de fomento y desarrollo cultural, aunque nuestras constituciones hablen ya de cultura y un largo etcétera, también hay leyes, también hay normas, también hay en otros ámbitos que inciden y que frenan el desarrollo cultural. Y ese análisis lo tenemos que dar. Toda la parte desde cultura se ha ido construyendo, pero no hemos sido capaces de analizar las otras barreras. Y lo pongo como ejemplo la agenda ambiental o la agenda de género. O de salud. O de salud. La agenda de género. La agenda de género, prácticamente todos los países, por lo menos yo voy a hablar de nuestro entorno, todos los países tienen leyes, tienen instituciones, tienen un trabajo muy serio y comprometido para la equidad de género, acabar con desigualdades, etcétera. Y hay leyes de igualdad, leyes de mujer, hay institutos de mujer, bueno, hay un largo etcétera. Pero el análisis que también se ha hecho en la CEGIL son aquellas leyes de otras materias que impiden el empoderamiento de la mujer, hablando específicamente de la agenda de la mujer, que impiden el empoderamiento económico de la mujer. Entonces, tú puedes tener por acá todo un paquete de acciones, pero hay otras barreras de otro lado, de otro sector. Por eso es importante el diálogo intersectorial. Cultura no puede seguirse hablando nada más a sí misma. Esto ha avanzado mucho en los países, pero tenemos que avanzar más y sobre todo con una discusión más ordenada, más estructurada y no nada más en un diálogo de la queja permanente de que no tengo una buena circulación de bienes y servicios culturales. Bueno,
Ahí hay un ejemplo, ahí están las barreras. Tú quieres generar desarrollo cultural, pero tienes trabas comerciales, aduaneras, etcétera. De esos son de los ejemplos de lo que estoy hablando para lograr un pleno desarrollo. Entonces, eso es algo que hay que ir trabajando desde los países para poder ir dando respuestas e ir implementando los acuerdos de Mondiacul. Mira, ahí permíteme hacer un comentario, que también lo hemos dialogado en algunas otras ocasiones. Si bien es cierto que a nivel constitucional, a nivel de tratados internacionales, la región se caracteriza por haber suscrito o incorporado en estos mecanismos el pleno reconocimiento a los derechos humanos y, en consecuencia, el reconocimiento al derecho humano a participar en la vida cultural, a beneficiarse de los avances en el desarrollo técnico, científico y cultural, a garantizar que los creadores puedan vivir de las regalías que produzcan sus obras, del derecho de autor. Me parece que estamos observando, esto se ha traducido medianamente en legislaciones estatales, departamentales, y mucho menos en el ámbito municipal. Creo que hace mucha falta, y estamos trabajando en ello, traducir todas estas compromisos internacionales, todas estas objetivos de cooperación en mecanismos reales en el ámbito local que permitan contar con facultades y además que estas facultades sean respaldadas con recursos presupuestales, porque si una autoridad no tiene facultades expresas, ¿cómo va a pedir recursos para desarrollar facultades que no tienen? Entonces, creo que hay que trabajar mucho en este sentido de traducir estos avances institucionales que ciertamente son evidentes en la región iberoamericana al ámbito local. Y yo me atrevo a sugerir, mi estimado Enrique, que a ver si pudiera planearse para el 2023 una sesión específica con los legislativos de los países de la región, si no para otra cosa, para transmitirles estos consensos, estos acuerdos, estos que, como en el caso de la región iberoamericana, incluso son acuerdos de los jefes de Estado, y subrayo de Estado, porque a lo mejor de gobierno nada más es el Ejecutivo, pero el Estado sí representa a la sociedad en su conjunto, y que podamos comentar con los legislativos de los países, incluso siendo ambiciosos con los legislativos locales, pues todas estas cosas y las prioridades que hay en el rompimiento de estas barreras para hacer efectivos, materialmente efectivos, estos derechos que ya están conocidos, consensuados, valorados y declarados a nivel internacional, pero que todavía falta bajarlos. Y aprovecho esto para hacer la última pregunta, porque ya tenemos varias preguntas en cartera, pero no puedo dejar de comentar esto. Me llama mucho la atención que hoy vivimos una coyuntura especial. Comienzo mencionando que la Federación Internacional de Consejos y Agencias de Arte y Cultura, IFACA, que es un organismo que agrupa, no sé, alrededor de 150 países, si no estoy, países y gobiernos locales, hoy está presidido por nuestra querida amiga Magdalena Moreno de Chile. La Subdirección General de Cultura de la UNESCO está presidida o está a cargo de Ernesto Otone, que también es de Chile. Evidentemente, la OEI como organismo regional también está a cargo de Natalia, que también es de la región. Tú estás en el espacio cultural iberoamericano. ¿Qué representa el que tantas personas sobresalientes de nuestra región estén al frente de estos organismos multilaterales
precisamente después de Mundiacult. Yo vi tus constantes diálogos con Ernesto Ottone para la construcción de Mundiacult. Yo estoy cierto que gran parte del impulso que tuvo la realización de Mundiacult se debió a tu energía, pero ¿cómo ves esta coyuntura favorable de que IFACA, el Espacio Cultural Iberoamericano, de que la UNESCO haya personas a cargo que pues tienen origen y tienen muchos años de trabajo cultural en la región? Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias por tus palabras, pero yo creo que nuestro rol únicamente es el de ser facilitadores. Creo que si bien tenemos la fortuna de encabezar esfuerzos tan significativos, por supuesto, el papel de el exministro Ernesto Ottone, primer ministro, le tocó crear el Ministerio de las Culturas y el Patrimonio de Chile, en un momento muy particular histórico en su país, y hoy encabeza los esfuerzos de cultura de la UNESCO, bajo la dirección de Audrey Azoulay, que habla un perfecto español, que además, como ella lo dice, yo no traduzco, yo pienso en español. Cuando hablo en español, pienso en español, cosa que por supuesto siempre es de agradecer, sobre todo porque el español también es un idioma oficial dentro del sistema de Naciones Unidas. Yo creo que las personas que has mencionado, por supuesto, a Magdalena, a Natalia y otros tantos, porque cuando uno se pone a revisar, efectivamente, quienes tenemos la responsabilidad de coordinar esfuerzos, de sumar voluntades, de generar consensos, primero que nada, es un privilegio. Primero es una oportunidad, una enorme responsabilidad que tenemos que ser conscientes todos los días de que uno representa lo que representa. O sea, uno tiene ese mandato. Y por eso es que tenemos que ser facilitadores. Y al ser facilitadores de procesos, facilitadores del diálogo entre quienes realmente toman las decisiones. En el caso de la CEGIB, son los países, son los 22 países los que toman las decisiones de por dónde se tiene que caminar. Uno puede sugerir, uno puede aportar conocimiento, experiencia, bagaje, el acervo común que tenemos, pero ellos son los que toman las decisiones. Y en ese sentido, creo que debemos de sentirnos muy contentos porque volvemos un poco al inicio de nuestra conversación. El conjunto de estos 22 países, este 10% de la población mundial, influye. Lo que tenemos que hacer es trabajar más coordinados. Lo que tenemos que hacer es siempre seguir fortaleciendo la confianza existente, siempre conducirnos con la claridad de que lo que hacemos debe y trasciende en la calidad de vida de la gente. Que eso es el trabajo de uno, que uno tiene que ser respetuoso 100% de todas las expresiones culturales y que uno tiene que estar a la altura de la circunstancia. Mundiacult nos pone un enorme desafío como civilización, ya no hablo como región, como civilización nos pone un reto para estar a la altura de los nuevos tiempos. Cuando uno lee la declaración de Mundiacult, cuando uno relee la declaración de Mundiacult, cuando uno lee, porque este es el ejercicio que yo le pido e invito a todos los amigos que hagan, lean la declaración del 82, lean Estocolmo y lean México 2022. No son documentos aislados, son documentos que obedecen a un proceso, no nada más histórico, sino que obedecen a un proceso y que las claves salen por sí solas de cuál es la responsabilidad individual y colectiva que tenemos que asumir para estar a la altura de las circunstancias. Y ese es el papel que tenemos que jugar como organismos, como, digamos, facilitadores, repito, de este diálogo. Creo que con el diseño institucional que tiene la UNESCO, con el diseño que tienen las organizaciones que tú mencionaste y muchas más, porque nuestra región, tanto Latinoamérica como la participación europea y en este caso el iberoamericano,
Hay muchos mecanismos de integración regional. Hoy tenemos un actor, y me permito resaltarlo por la trascendencia, la importancia que está teniendo, que va a ir ganando poco a poco, que es esta nueva sensibilidad de la banca de desarrollo regional. Esto es muy importante mencionarlo, porque durante muchos años, tanto el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Regional, el Banco del Caribe o el Banco CAF de América Latina, han hecho muy importantes inversiones, sobre todo en infraestructura cultural. No se puede entender el desarrollo de la infraestructura cultural en nuestros países sin la intervención de esta banca de desarrollo. Pero hoy están en una nueva etapa. No quiere decir que abandonen la inversión en infraestructura, sino que están siendo partícipes de la reflexión de la política cultural, están siendo financiadores de estudios, están aportando una nueva visión o están acelerando procesos de discusión y de toma de decisiones en un mundo en el que también nuestra cultura también tiene una parte del sector productivo, también es generadora de empleo, también es generadora de riqueza, no solo, pero también lo es. Y también esta banca de desarrollo está financiando no nada más, repito, infraestructura y estudios, también están siendo sensibles a movimientos como el de cultura viva que yo he mencionado, a los movimientos musicales, de orquesta, etcétera, a lo largo y ancho de los territorios. Y ahí resalto esta nueva visión que tiene, en particular, el CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, que están creando y están desarrollando una oficina de cultura en este banco. Además, en una lógica también de desarrollo urbano. No es menor. Este no es un dato menor y también, por supuesto, tenemos que estar cerca de ellos para ir trabajando juntos y no verlos desde la otra parte del sector cultural. Tenemos que aprender a ver a estos bancos no nada más como financiadores, sino como actores del sector, no solo como financiadores. Y creo que ahí ese diálogo intersectorial tiene que cambiar y tenemos que favorecerlo y tenemos el marco para hacerlo. O sea, ya en este momento, repito, no hay pretexto para no sentarse a hablar con todos los actores. Y nuestra región tenemos una hoja de ruta en ese sentido. No, y mira, ahí tocas, esto espejea con un tema que platicamos con Pablo la semana pasada, que en el caso de él fue hablar de por qué dialogar con Netflix, ¿no? Por qué estuvo presente en Mundiacult, y bueno, ahí los invito a que vuelvan a ver el programa para no caer toda la discusión acá, pero es un poco también con la banca. Tradicionalmente vemos la banca con muchos prejuicios y ahí sale a la luz otra latinoamericana que también está en una posición de facilitación importante, que es Trinidad Saldívar allá en el BID. Creo que ver el caso del BID es muy interesante, es muy evidente, porque si bien hace aproximadamente 10, 15 años emerge la inquietud de la vinculación entre cultura y desarrollo económico con una visión muy particular que desde luego no comparto por muchas razones, pero ese es motivo de otra plática, pero que comenzó siendo una economía naranja, que tenía una visión utilitaria de la cultura, a, como bien dices, hoy tener una visión que no solo ve la conveniencia de financiar infraestructura como un medio de retorno de ingresos económicos, sino cada día, cada vez más está incorporando la visión del impacto social que tiene la inversión en la producción de desarrollo sostenible. Es decir, no un desarrollo que solo produzca retorno del capital y de los intereses, sino que también tenga el efecto de generar mejores condiciones de vida para la población objetivo. Y como bien dices, en paralelo cada vez son más los estudios que hablan de bienestar, están analizándose, por ejemplo, ahora mucho
el bienestar de la población de la tercera edad, previendo que en el 2050 será aproximadamente el 30% de la población, pero también cómo generar mejores condiciones para la participación de la mujer en los procesos de desarrollo económico, cómo apoyar estructuralmente los procesos de innovación. En fin, creo que la banca de desarrollo está corriendo en paralelo con muchos de los objetivos que nos hemos planteado como promotores culturales, pero todavía falta un poco construir ese tercer espacio de comunicación y creo que sí, creo que sería muy, muy benéfico y celebro mucho que desde el espacio cultural iberoamericano se esté en diálogo con todas estas bancas del desarrollo. Creo que va a ser muy positivo porque también es evidente a través de los programas de cooperación, el espacio cultural iberoamericano tiene enorme cantidad de argumentos para mostrar a la banca de desarrollo sobre el impacto de la inversión cultural en el desarrollo sostenible, ¿no? Mira, no nada más eso, Carlos. Nosotros estamos ya poniendo en marcha un fondo iberoamericano de garantías recíprocas para la cultura. Esto va a significar hacer sujetos de crédito a quienes hoy no son sujetos de crédito para desarrollar sus proyectos. Y esto es un cambio también. Esto no significa que vamos a abandonar los fondos concursables. No significa que el Estado tiene que renunciar a esto que es, digamos, una obligación, vamos, ineludible del fomento y la financiación de proyectos culturales. O sea, esto viene a ser una nueva etapa, un nuevo paso y generar respuestas, no nada más ante la crisis tan profunda y tremenda que ha derivado del COVID, del confinamiento, de la pandemia, porque esto ya estaba identificado desde antes. Claramente la pandemia lo profundizó y algunos sectores han salido, digamos, un poquito más fortalecidos, pero no todos. Mira, tú mencionaste hace rato, y va directamente vinculado, mencionaste a Netflix en el marco de Mundiacul. Bueno, nosotros en ese desayuno, en esa reunión de trabajo que mencioné, invitamos a la CEO de contenidos mundiales de Netflix. Y ya en el turno que habló, porque primero hablaron como corresponde los ministros y los países, debemos de reconocer lo que ha significado para ella y también para este lado, para los ministros, la participación de esta persona y de lo que representa Netflix. Y hay que ser muy sinceros. Yo sé porque después tuvimos oportunidad de hablarlo, estaba profundamente agradecida de escuchar lo que este conjunto de países tienen que decirle a una empresa de esas características alrededor de algo fundamental: diversidad cultural, diversidad de contenidos. América Latina e Iberoamérica en su conjunto, con el debido respeto para cualquier otra región del mundo, no somos otra región del mundo. Somos diversos y defendemos nuestra diversidad cultural. Eso no significa que nos veamos, como se dice en México coloquialmente, nada más al ombligo. No, hay que consumir todo tipo de productos, todo tipo de historias. La cultura es una cultura universal, pero también queremos que nuestra visión, que nuestros contenidos, nuestro audiovisual también tenga espacio en la competencia mundial, que también se vea en otras latitudes. Sí está siendo muy competitivo y ha incrementado mucho la presencia del idioma español y portugués y de otros idiomas que son oficiales en nuestros territorios, en esa y en otras plataformas, pero todavía no es suficiente. Todavía no alcanzamos, digamos, esa cuota de pantalla, como se llama coloquialmente, todavía no lo logramos. Tenemos enormes niveles de producción, pero todavía nuestra producción no es suficiente en volumen para llenar, digamos, ese espacio de oferta de contenidos. Pero el diálogo que se dio con Netflix, como con otros actores, siempre es un diálogo absolutamente respetuoso y no es un diálogo, digamos, sordo. Es un diálogo en el que cada quien dice sus puntos de vista, pero lo más importante,
Lo que a mí me llena de satisfacción es que la CEO de Netflix escuchó a los 22 países lo que tenían que decir. Y eso en un lapso de tiempo muy corto, que pensarlo de otra manera hubiera sido imposible hacerlo. Y se logró. Y tomó nota. Y tomaron nota. Y se Eso es lo abrieron más puertas. pero estoy seguro que se abrieron puertas para muchos, que no es para los países las puertas, es para nuestros productores, es para nuestros creadores, para nuestros realizadores. Algo bueno va a pasar ahí, no tengo la menor duda. Pues mira, Bien, vamos a- ya abusamos del tiempo, pero creo que ha estado muy interesante. Creo que Sí, es importante precisamente conocer los puntos de vista de los actores es- que estuvieron ahí tras bambalinas en Monteacul, porque nos enteramos de cosas que difícilmente salen a la luz, y no porque sean secreto, no porque sean otra cosa, sino porque son cosas de la cotidianidad que no siempre tenemos acceso a ellas. Pero bueno, Tita nos debe tener muchas preguntas sí. por ahí ya Sí, pendientes. ya hay preguntas y primero les voy a mandar los saludos. Bueno, están conectados desde Ciudad de México, Morelia, Oaxaca, Jalapa, San Sebastián, Tutla, Guadalupe, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Cancún, Toza de Mar y Toluca. Y mandan saludos a Zoila Sánchez, Mo Gaby Paz, Liberty García, Adriana Martínez, Betty Cepol, Gerardo Bautista, Rosita Franco, Berta Eugenia Delgado, Cici Montilla, Ángel de Dios Ruiz, Jordi Treserras y Navis están conectados. Y bueno, hay 3 preguntas, no sé si quieren que se las lea así de corridito o vamos una por una, ustedes me dicen. No, las todas mejor porque no tenemos ya mucho tiempo. Muy bien, entonces, Cici Montilla dice, me parece excelente la propuesta de repensar el concepto de patrimonio inmaterial. ¿Ya tienen pensado algún foro o mesas de trabajo o de qué forma se plantean hacerlo? Esa es la primera pregunta. El foro está abierto, diálogos de la gestión cultural. Muy bien. Zoila Sánchez Espinosa dice, Enrique, ¿qué proyecto están pensando desarrollar con las universidades que ofrecen artes y humanidades en la región iberoamericana? ¿Tienen previsto trabajar de manera conjunta entre el CEGIP y la UNESCO sobre el papel de las universidades en la cultura y desarrollo sostenible? Y Berta Eugenia Delgado dice, desde las instituciones gubernamentales que participar, se buscará desde las iniciativas de ley para generar la política pública relacionada con cultura y desarrollo sostenible. Y pues bueno, déjenme actualizar a ver si salió alguna otra pregunta, pero por lo pronto creo que bueno, Jorge Mario Escalante manda saludos desde Culiacán, Sinaloa. Y ya, son las 3 preguntas que tenemos. Bueno, si me permiten, bueno, primero que nada agradecer que tantos amigos y tantos especialistas, gente que me pongo de pie con todos y cada uno de ellos, porque todos y cada uno de ellos tienen una trayectoria impecable, tienen una visión y entregan su vida también día a día a este quehacer. Así que primero que nada, mi cariño, mi afecto y todo mi reconocimiento. Preguntas puntuales, respuestas puntuales. Sí, en el caso, querida Cici, en el caso de patrimonio, por supuesto, junto con las instituciones especializadas, estamos ya diseñando una hoja de ruta para hacer, digamos, un proceso absolutamente participativo. En esto tienen que participar y se tienen que escuchar a todas las voces. De ninguna manera nos podemos atrever a hacerlo nada más desde las instituciones multilaterales o nada más desde los ministerios. No, aquí tiene que hablar la academia y lo vinculo directamente a lo de Zoila. O sea, tiene que hablar la academia, tienen que hablar los portadores, tienen que hablar, digamos, todos aquellos que están vinculados con el PCI, con el patrimonio cultural inmaterial. Así que sí, estaremos convocando en breve a una serie de foros, a una serie de debates, a una, digamos, línea muy clara de por dónde podemos como región ir trabajando en ello. Y por supuesto, Cici y todos los queridos amigos que nos están escuchando,
Y por supuesto, Sergio, agradecerte el ofrecimiento de que podamos utilizar esta plataforma también para eso. Desde ya te digo, sí, por supuesto que necesitamos en cuanto foro sea necesario, porque, repito, tiene que ser absolutamente participativo. Así que, querida Sisi y demás amigos, siéntanse ya parte de este proceso, porque es un proceso, repito, necesario, oportuno, y que no nos debemos de poner un plazo de camisa de fuerza de que para tal fecha tenemos que llegar. Esa hoja de ruta se va a ir construyendo, pero lo que no podemos es aplazar esa discusión. Es una discusión que tenemos que darla de manera muy ordenada, y la academia es la que nos va a ir poniendo, digamos, la hoja de ruta de por dónde. Así que de esa parte no tengo duda. Querida Zoila, como lo hemos hablado en otras ocasiones, incluso en el propio marco de Mundiacult, el trabajo con las universidades es fundamental. Pero tenemos que encontrar justamente ese fiel de la balanza para que todo lo que la academia tiene que decir pueda ser escuchado, pueda ser reconducido, pueda ser valorado, y sean aportaciones y sean diálogos afortunados. Creo que nuestra obligación es generar condiciones para que el diálogo entre los tomadores de decisión y la academia sea un diálogo afortunado, sea un diálogo con resultados. Así que a partir de las propuestas que tú has venido elaborando y muchos más, por supuesto, la realización del próximo Congreso Iberoamericano de Cultura, que tendrá lugar en Portugal en aproximadamente un año, en el último trimestre del 2023, será una oportunidad para mostrar lo que tenemos que hacer antes. Será una oportunidad para generar ese diálogo, generar esa red iberoamericana de universidades en artes, en ciencias, en humanidades, que tanto están aportando, que tanto están reflexionando. No están esperando a que la CEGIB los convoque, eso es absolutamente claro. De ninguna manera me puedo atrever a decir eso. Pero sí, de alguna manera, sumarlos, considerar una red, y a partir de una hoja de ruta y de unos determinados temas que nos pongamos, que este debate pueda aportar a esta discusión, no nada más del patrimonio, sino de los distintos temas de la agenda cultural. Así que, querida Zoila, tu iniciativa, estoy convencido que va a prosperar, no tengo la menor duda de ello. Y Berta Eugenia, por supuesto, tenemos que actualizar la legislación, las iniciativas que están. Creo que ahí tenemos que hacer un estudio de derecho comparado. Hay grandes especialistas en la región. Hay gente que ha dedicado toda su vida a la legislación cultural. Carlos es uno de ellos, por supuesto, que ha podido trabajar mucho en esto, pero hay muchos Carlos en la región. Hay muchos que están trabajando, hay gente que está trabajando en el terreno y que, aunque no están directamente vinculados al trabajo legislativo, su trabajo los lleva a emitir una recomendación de una reforma, de una ley o de algo que corresponda. Ahí creo que tenemos que aprovechar, a partir del portal iberoamericano de Derecho de la Cultura, tenemos que hacer una actualización y tenemos que hacer mucho más trabajo de derecho comparado. Creo que tenemos que tener una buena base de juristas en derechos culturales, juristas iberoamericanos que podamos identificar para darnos tareas, para seguir identificando y poder hacer estudios de derecho comparado entre los países. Eso se ha venido haciendo, pero creo que tenemos la obligación de sistematizarlo mejor. Y ahí lo ligo con la propuesta de Carlos de generar diálogos con los entes legislativos en los países. Yo creo que el Congreso Iberoamericano de Cultura de Portugal será una muy buena oportunidad para hablar sobre cultura, sobre cooperación, sobre ciudadanía, sobre diversos temas que están en la agenda, siempre en esta clave de post-Mundiacult. Así que el Congreso será también un momento importante para que los legisladores de nuestra región hablen. Entonces, por un lado tenemos la academia, por otro lado tenemos el vínculo de la academia con los tomadores de decisión, tanto nacionales a los distintos niveles y órdenes de gobierno, con los organismos multilaterales y, por supuesto, ese diálogo que tiene que ser respetuoso y, estoy seguro, afortunado, con los entes legislativos. Así que la tarea es enorme. Mundiacult nos deja muchos deberes, muchas tareas por hacer, pero hay que empezar por alguna.
No podemos querer empezar todas al mismo tiempo. Tenemos que ayudar mucho a los ministerios, a las secretarías de cultura, la academia y la gestión cultural tiene que ayudar a los tomadores de decisión. Los tomadores de decisión históricamente, y lo digo con todo cariño y respeto, no son infalibles, son seres humanos y se equivocan. Lo que tenemos que hacer es que se equivoquen lo menos, que sean más certeras sus decisiones, que estén mejor sustentadas estas decisiones, que estén acompañadas de proceso, que estén acompañadas de argumentos, porque incluso en la coyuntura, más coyuntura, tiene que haber un proceso de reflexión y de validación académica para la toma de decisión. Y para eso está, por supuesto, también la voluntad absoluta, el mandato que tenemos como espacio cultural iberoamericano, y debo decirlo también, el compromiso de todo lo que significa la Secretaría General Iberoamericana y, por supuesto, el compromiso absoluto. Antes de irnos, no puedo dejar de hacerte una última pregunta, mi querido Enrique. Después de Mundiacult, la persona Enrique Vargas Flores, que ha estado en luchas partidistas, que ha estado en luchas produciendo teatro, gestionando con actores, que se ha tenido que mover para vivir fuera de su país tanto tiempo. Cuando llegas y ves ya de regreso del Mundiacult, de todas esas vicisitudes, de todas esas desvelos, tensiones que se vivieron, ¿qué le deja Mundiacult a Enrique? ¿Qué le deja para sentir cuando ve a su hija, cuando la ve a los ojos y dice, mira, ya regresé y esto es lo que me dejó, esto es lo que nos dejó Mundiacult? Gracias por la pregunta, Carlos. Mira, yo primero, para llegar a la pregunta, para llegar a esa respuesta, tengo que hacer un reconocimiento, primero que nada, a México, a la UNESCO y a todos y cada uno de quienes participaron en Mundiacult para que haya sido posible la generación del consenso y que se haya logrado una conferencia mundial en el peor de los contextos, que haya sido absolutamente exitosa, respetuosa, armoniosa, constructiva, y que todos salimos, creo yo, con una carpeta debajo del brazo para hacer cosas. Salimos con tareas concretas y puntuales. Creo que Mundiacult permitió que la gente se viera reflejada en Mundiacult, que se viera que se aportó, que se escuchó mi voz, que se pudo incidir en algo, que se pudo aportar a un proceso mundial muy complejo. Así que mi reconocimiento a quienes hicieron posible esto, a las autoridades de la Secretaría de Cultura de México, a la Cancillería Mexicana, la persona de Pablo Rafael, por supuesto la debo de resaltar siempre por su compromiso, su visión, el enorme trabajo. No puedo dejar de mencionar a Alejandra Frausto, a todo el equipo, por supuesto, de la Secretaría de Cultura. Debo de decir que Mundiacult a mí me justifica, no sé si es justificar, déjame encontrar la palabra correcta. Es, digamos, que todo lo que hemos podido hacer ha valido la pena. Que, que la trayectoria que yo pueda tener acumulada de más de 35 años de trabajo constante alrededor de tareas culturales, a muchos niveles y de todo tipo, todo ha valido la pena. Todo lo hecho ha valido la pena para poder llegar a Mundiacult y poder haber podido aportar, haber podido incidir para que existiera Mundiacult, haber sido parte de que esto sucediera. A mí, por supuesto, no me interesa buscar ningún tipo de protagonismo, ni mucho menos en eso, porque quienes me conocen bien saben que no es para nada mi método, ni mi forma de ser.
pero yo creo que la satisfacción de haber cumplido, de haber cumplido, de estar a la altura y de haber podido ayudar a que este conjunto de países estuvieran cómodos, tuvieran protagonismo y pudieran incidir también en esa conferencia. Yo creo que si nosotros somos conscientes que lo que sucede en este tipo de reuniones intergubernamentales, a esta de carácter mundial, por supuesto, inciden en la forma de vida, inciden, si somos conscientes de eso y las cosas salen y salen bien, debemos de sentir satisfechos. Ahora, esto nos abre un nuevo reto, nos abre un nuevo desafío, quizá más grande, mucho más grande, que todo lo que hemos hecho antes para llegar a Mundiacult. Yo sí asumo Mundiacult como un parteaguas, por supuesto, un parteaguas incluso personal, de que todo lo que hemos hecho ha servido para llegar ahí, pero que ahora lo que viene lo tenemos que hacer mejor, lo tenemos que hacer con más eficacia, lo tenemos que hacer con mucho más horizontalidad y mucho más participativo. Y creo que las condiciones están dadas. Son condiciones frágiles, pero hay que seguir trabajando en ellas. Gracias. Vamos a ver una última pregunta que tenemos acá y un último saludo de... Tenemos saludos de Marco Antonio Carballido, que dice excelente conversación, y también tenemos saludos de Eudoro Fonseca, que dice saludos a estos dos grandes estudiosos de los procesos culturales y estimados amigos. Déjenme actualizar nada más porque hay una pregunta que si me permiten, antes de irnos podríamos hacerla. Bueno, Berta Eugenia Delgado dice excelente este diálogo enriquecedor y sobre todo conocer qué se está haciendo. Felicidades por este triunfo. Mucho por hacer. Zoila Sánchez, Sergio Cervantes, Berta, gracias. Un placer escuchar a Carlos Javier Villaseñor, a Naya y a Enrique Vargas Flores. Y la pregunta que hay es de Gerardo Bautista, que nos dice, pero también desde las instituciones educativas está pasando el gas. Bueno, pero también desde las instituciones educativas públicas de arte y cultura no se genera ninguna iniciativa profunda para enriquecer, fortalecer y desarrollar. Me espero, ¿verdad? Se oye muy bien, se oye perfecto. ¿Se oye bien? Muy bien. Ah, ok. No se genera ninguna iniciativa profunda para enriquecer, fortalecer y desarrollar una cultura sólida y sustentable, y me refiero a los museos e institutos desde las propias políticas culturales locales, las cuales carecen de visión y preocupación del rescate de las formas de usos y costumbres de los pueblos de México e Iberoamérica, e incluso la propia UNESCO carece de voluntad política en Zacatecas del patrimonio edificado antiguo del centro histórico. Está deshecho y creo que muchas organizaciones y gobiernos no tienen ni el compromiso ni la sensibilización de sacar del atolladero la visión mundial de la cultura, y me consta, llevo más de 30 años en la gestión cultural. La pregunta es, ¿qué tipo de injerencia política y urgente realiza la UNESCO y la banca de desarrollo ponen o tienen en los países y estados para que al unísono incidan de manera urgente en los estados y las comunidades que se ve la presencia institucional en Iberoamérica? Que se vea. Sí, muchas gracias, Gerardo. La verdad que tu reflexión yo la comparto. Comparto que efectivamente hay un diálogo accidentado entre los sectores. Tenemos que seguir trabajando para que podamos entendernos mejor cuando se habla entre sectores. El sector educativo y el sector cultural, en muchos casos, dejaron de hablar como si fueran dos cosas aisladas y son íntimamente relacionadas. Lo hablábamos hace rato también a partir de la pregunta, de la reflexión de Zoila, y creo que a lo largo de la charla hemos podido mencionarlo. Tenemos que generar mejores condiciones de diálogo intersectorial. Creo que uno de los grandes aprendizajes que nos deja Mundiacult es que si bien fue una conferencia mundial donde se sentaron y tomaron acuerdos los ministerios de cultura, los ministros de cultura, un tema que fue absolutamente recurrente en las consultas regionales, en las mesas de negociación, en las conferencias, en la misma conferencia, en las mesas, en los debates,
es el papel de lo local. El papel de lo local es fundamental y es ahí quizá donde todavía la tarea no ha llegado. No ha llegado con la lógica de los estados-nación, porque por supuesto que las expresiones culturales locales siguen vivas, están absolutamente latentes, necesitadas muchas de ellas de estímulo, de reconocimiento, de financiación, etcétera. Pero hay que hacer un enorme esfuerzo por voltear a trabajar y a ver lo local, no como algo extraordinario o ajeno, es directamente lo propio. Toda política cultural tiene que ser gestada y tiene que ser entendida, primero que nada, desde lo local. Ya no hay vuelta atrás. Ya la visión de arriba para abajo no funciona, no aplica, no es la que corresponde. Tiene que haber un encuentro, un diálogo entre lo que se construye arriba y lo que emerge de abajo. Y eso ya es inaplazable. Y eso lo vinculo directamente con una nueva era en la formación y en la gestión cultural. Tenemos que modernizar y tenemos que cambiar las formas de la formación, la capacitación en la gestión y en todo lo que tiene que ver la cultura. Porque han ido cambiando los retos y los desafíos. Y tenemos que seguir preparando la nueva generación de gestores culturales, de formadores, tiene que cambiar y tenemos que actualizarla acorde a los nuevos tiempos, acorde a estos acuerdos internacionales, pero con la sensibilidad de lo local. Y eso, allá hay una tarea aún pendiente. Y para concluir, con relación a la parte de la gestión del patrimonio, de los centros de categoría 2 o de los centros históricos o de lo que significa la atención de cuando una ciudad o un centro histórico es declarado patrimonio cultural de la humanidad o patrimonio local, porque las declaraciones de patrimonio no son únicamente mundiales. Y esto también hay que recordarlo. Hay también declaración de patrimonio local, que es tan importante como la otra y que se deben de asumir responsabilidades cuando se integran esos expedientes y cuando se otorga ese estatus. Tiene que haber una corresponsabilidad de todos, no nada más del gobierno municipal o del estado. Tiene que haber una corresponsabilidad del ciudadano. Tiene que haber una cultura cívica y tiene que haber otro tipo de cuidados y de atención de todos los actores involucrados. Esto en papel dicho y reflexionado así es muy bonito. Llevarlo a la práctica es lo difícil y es el enorme reto, porque hay retos de un comercio llamado informal, que en nuestros países representa un elevadísimo aporte al Producto Interno Bruto, aunque no se registre, pero es el día a día y el sustento de mucha de nuestra gente, porque hay recortes presupuestales para el mantenimiento de los centros históricos y de las ciudades, porque hay un desorden urbanístico. Digo, hay una larga lista, pero creo que a partir del diálogo intersectorial tendrán que seguirse identificando muchos de los desafíos. Cuando hablábamos de que si el Banco CAF, cuando hablábamos de todo esto y que han trabajado en infraestructura y que han contribuido a la recuperación de centros históricos, esa banca de desarrollo, porque eso tiene nombre y apellido, quien lo ha financiado, quien lo ha hecho, también hay que mencionar, y no es ajeno decir, lo que es el resultado de Hábitat 3, que tuvo lugar en Quito, que es la nueva agenda urbana. Que esto tiene una relación directa con la cultura. Y yo los invito a que conozcan ese documento, a que lo crucen con los planes de desarrollo municipales y que exijamos cada vez más a las autoridades locales qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Porque muchas veces son las autoridades locales las que cometen el error o las que cometen lo que no se debe de hacer. Y no es porque no lo quieran hacer, simplemente es porque no recurren a los documentos, porque no hay especialistas y porque los tiempos de gobierno municipales en promedio en toda la región son tan cortos que quieren llegar a inventar el hilo negro, y lo digo con mucho respeto a las autoridades municipales, cuando hay una serie de procesos históricos y de apropiación de barrios, de festividades, etcétera, y la autoridad a veces tarda mucho en entender las dinámicas sociales de un barrio, de un pueblo, de una comunidad, de lo local.
Parece que esto es uno de los grandes retos y de los grandes desafíos para el entendimiento, para la convivencia, pero también para la preservación de ese entorno, de ese centro o de ese núcleo de interés denominado patrimonio o no denominado patrimonio, pero que tiene un sentido de pertenencia para una comunidad. Y creo que ahí, por supuesto, es una de las grandes tareas que tenemos por delante. Maravilloso. Yo nada más añadiría que sí, una de las nuevas herramientas que aporta Mundiacult, nueva, no tanto, pero sí su revitalización en el ámbito internacional, que son los derechos culturales, que son universales, que son indivisibles, que son irrenunciables y que ya hoy nos permiten, porque hay un entramado jurídico en México, hacer valer la salvaguarda, la preservación del patrimonio cultural como uno de nuestros derechos humanos culturales, y en caso de que consideremos que están siendo violados, acudir tanto a las comisiones estatales de derechos humanos como a la Comisión Nacional a presentar una queja y que esta controversia se dirima a partir del derecho que tenemos todos a participar en la vida cultural. Te invito a que escuches el capítulo 2 y 3 de Culturas Municipales, que está en Spotify o en YouTube, en Interactividad Cultural y Desarrollo, porque hablamos de estos temas y me parece que podrá ser de utilidad. Y bueno, creo que ya el tiempo se nos desbordó, mi estimado Sergio, pero ha valido la pena. Enrique, te agradezco enormemente esta conversación y le dejo la palabra a Sergio para que cerremos, salvo que haya algo más que nos quieras comentar. Solamente quiero dar las gracias por la oportunidad de participar y expresarles mi voluntad permanente de siempre estar a disposición de diálogos de la gestión cultural. Querido Sergio, sabes la profunda admiración que te tenemos y que siempre estoy a disposición de ustedes, y de verdad muy agradecido por la oportunidad de poder contar y que Mundiacult haya sido también pretexto para este reencuentro y este diálogo. Considero muy afortunado con todos y cada uno de ustedes. No te oímos. Muchas gracias a ti, Carlos, por estar con nosotros nuevamente. Y a Enrique, pues bueno, todo nuestro agradecimiento. Con una súplica nada más, no te olvides de mandarnos la liga para que lo podamos compartir nosotros en Diálogos de la Gestión Cultural, porque de esto se trata, ¿no? De que todo lo que sea importante, interesante, necesario, se comparta con todos los que se puedan comunicar con nosotros, no ahorita, sino después también, ¿no? Pero que puedan tener acceso a toda esta información, igual que la que tiene Carlos, por ejemplo, en el Spotify, que no se olvide también de conectarse para que podamos nosotros difundirlo, porque este es un foro para eso, ¿no? Para la difusión de todo esto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No se vayan, nos vamos a... Últimos comentarios. Berta Eugenia dice: excelente este diálogo, enriquecedor, sobre todo conocer qué está haciendo. Felicidades por este triunfo, hay mucho que hacer. Sisi Montilla, gracias queridos todos, una gran conversación. Y Berta Eugenia Delgado dice: sí, los municipios deben de capacitar a sus directores de cultura, estamos haciendo esa gestión con diálogo y convencimiento para llevar esta capacitación. Gerardo Bautista, Enrique, muchas gracias por tu manera de extender con elevada erudición. Me queda por lo menos con un buen sabor de boca, no así de las instituciones. Los sexenios avasallan, dinamitan la continuidad del desarrollo cultural. Y pues bueno, gracias a todos los que se conectaron en Facebook. Muchísimas gracias, Carlos y Enrique. Nos quedamos con Carlos y Enrique en Zoom, pero nos despedimos de Facebook. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y les anticipamos que probablemente el próximo martes no tengamos diálogo, pero que el martes 29 estará con nosotros el doctor Carlos Lara con la presentación de su nuevo libro.